Son las 7 en punto, entonces queríamos darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Martes de Física, que son estas charlas semanales estas conversaciones semanales que estamos, el grupo de física de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Facultad de Ingeniería y Ciencia y la Facultad de Artes Liberales. Entonces los queríamos de nuevo, queríamos dar las gracias a todos los que están aquí, los que se están sumando. Y bueno, hoy día tenemos un invitado estrella, que es Andrés Gomberov, también profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, físico teórico, trabaja en física de alta energía, teoría de campo, gravitación cuántica. Así que Andrés, muchas gracias por estar acá y bueno, un abrazo a la distancia. No, bueno, muchas gracias a ti. A ver, voy a acomodar aquí la cámara. Al revés, pues un placer estar aquí en casa. Vamos, empezamos al tiro de inmediato a conversar o esperamos, no sé cómo suelen hacerlo. ¿Son puntuales? No, generalmente empezamos a conversar al tiro. Ok, Sí, empecemos, dime. Empecemos entonces a conversar. Empecemos. Sí, porque aquí, bueno, ya llevamos 2 minutos y esto se corta de manera implacable a la hora. Entonces, No sabía, eso es de Instagram o es tu programación. claro, no hay manera de extenderlo, se corta y se corta. Así que quizás deberíamos empezar al máximo los minutos que tenemos. Oye, bueno, de nuevo le damos la bienvenida a los que se están uniendo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, comencemos. Teníamos unas preguntas que la gente ya había mandado a través de los stories que tenemos en la cuenta de UAI Physics. Y quizás partamos con las primeras preguntas. Por ejemplo, Andrés, ¿tú quieres quizás partir con algo? Entendí que íbamos a hablar, tenía esto preparado aquí, ¿viste? Muy bien. Pero las cosas se ven al revés o solo yo las veo al revés. No, se ve claro, al revés. Estaba como en Bueno, espejo. esta es la historia. Íbamos a hablar de Hawking, y esta es una de las razones por la cual Hawking es uno de los científicos más famosos del siglo XXI-XX. Escribió uno de los libros de divulgación científica más exitosos de todos los tiempos. Él decía que estaba muy orgulloso porque su libro salió simultáneamente al libro Sex de Madonna y vendió más que Madonna. ¿En serio? Entonces, claro. Entonces, vamos a hablar de Hawking. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, el título de la conversación del día es Hawking, agujeros negros y mecánica cuántica. Entonces, bueno, fundamentalmente íbamos a hablar bueno, Hawking ya nos dejó, entonces vamos a hablar de su legado, por qué es tan importante, por qué Hawking es Hawking, y bueno, y toda la física que surgió a partir de lo que él hizo y lo que un montón de gente viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces, quizás partamos con eso. ¿Por qué crees tú que Hawking es Stephen Hawking? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es una persona que llegó ya incluso a la altura de ser un rockstar de la ciencia en el mundo? Bueno, hay varias razones. La más importante, sin lugar a dudas, es que Hawking es uno de los grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX. Después puedo contar un poco por qué y podemos conversar al respecto. Segundo, porque ha sido uno de los grandes escritores de ciencia de los últimos años, de los últimos 20, 30 años, con este libro que está traducido a todos los idiomas. Aquí tengo en particular una versión en gallego. Está en todos los idiomas. La tengo, sí, mi colaborador y coautor José Edelstein escribió el prólogo de este, y por eso me llegó una versión muy bonita. No sé en cuántos idiomas estará, pero este es uno de los grandes bestsellers de todos los tiempos en divulgación científica. Si no el más grande, probablemente incluso. Y la tercera razón... ¿Tú dirías que más que, por ejemplo, Carl Sagan, en cuanto a venta y alcance? Sería fácil chequearlo. O sea, en términos de
de venta de libros, uno se podría preguntar si el libro Cosmos como libro le fue mejor en ventas que a Una Claro. breve historia del tiempo. Pero yo no creo, fíjate, creo que Una breve historia del tiempo debe ser uno de los más grandes bestsellers de divulgación. Ahora, cualquiera de los que están mirando ahí nos pueden ayudar con un googleazo. Pero sin duda que es uno de los más vendidos y los más populares de la historia de la divulgación científica. Y en tercer lugar, como humanamente, porque como sabemos, muy al comienzo de su carrera, Stephen Hawking empezó a sentir los síntomas de su enfermedad, Claro. que completamente lo paralizó, lo postró, lo llevó a una silla de ruedas, y desde ese lugar fue capaz de seguir haciendo ciencia de primera clase, mostrando siempre un optimismo y una alegría en hacer ciencia. Eso es siempre un ejemplo para todos los que nos quejamos por cosas bastante menores en nuestras disciplinas. Entonces, Hawking es tres personas a la vez. Sí. Sin duda, lo más importante, claro, es el Hawking científico. Y a grandes rasgos yo diría que hay tres grandes cosas que hizo Hawking. La primera, al comienzo, junto con Roger Penrose, fue mostrar teoremas matemáticos que mostraban que la teoría de la relatividad general de Einstein, en condiciones totalmente genéricas, daba origen a singularidades. ¿Qué significa esto? Bueno, el problema era que en los años ya 60, cuando se empezaron a tomar en serio los agujeros negros como soluciones de estas ecuaciones, vamos a hablar quizás en más detalle de agujeros negros pronto, había una gran pregunta, si podían existir de verdad o eran simples fantasías que salían de las ecuaciones. Pero una vez que uno tiene en física una solución de una ecuación, también se tiene que preguntar si uno puede entregar las condiciones, lo que llamamos las condiciones iniciales en física, que produzcan esto. Claro. Y muchos pensaban que el universo se iba a defender de cuestiones tan fantásticas y de ciencia ficción, y que no iba a ser posible, más allá de ser preciosas soluciones matemáticas, no serían realmente cosas que ocurrieran en el universo real. ¿Por qué? Porque tienen una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Bueno, es un infinito. Los agujeros negros son colapsos de estrellas que terminan todos en un volumen infinitamente pequeño y de densidad infinita, y esos infinitos son horrorosos. Entonces uno pensaría en esa época, en los 60, eso no puede pasar, es probable que solo ocurra porque, no sé, lanzamos las piedras con precisión hacia el mismo punto y todo es tan preciso que al final no ocurre, pequeñas inestabilidades lo desarman. Claro. Bueno, Hawking demostró junto con Penrose que no, que esto era totalmente genérico y que para situaciones iniciales más o menos genéricas siempre se daba lugar a singularidades. Y eso fue un teorema matemático que puso los agujeros negros al frente en el escenario como protagonistas del universo. Luego, por supuesto, se empezaron además a observar. Bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, no sé si el seguir hablando solo en segundo lugar Sí, ¿no? Por favor, dale, está súper entretenido, así que dale nomás. En segundo lugar, a principios de los años 70, Hawking mostró que los agujeros negros no eran tan negros como se pensaba. Eso es casi una metáfora a su propia vida. Desde ahí, desde su silla de ruedas, postrado, encontró luz en el lugar más oscuro del universo. ¿Cómo es eso? Bueno, el agujero negro, siendo bueno, el agujero negro, hay que decir un poco más, alrededor de esta singularidad se forma una esfera imaginaria que llamamos el horizonte. Cuando algo cruza ese horizonte no puede volver a salir, nunca. Entonces, por eso se llaman agujeros negros, porque son negros. La luz si entra no sale, nada que entra sale, no pueden emitir nada. Sin embargo, Hawking, haciendo virtuosismo cuántico cerca de los agujeros negros, se dio cuenta que podían emitir, y que de hecho emitían, un fulgor que conocemos hoy día como radiación de Hawking. Esta radiación de Hawking hasta nuestros días está iluminando la mayor parte de las ideas de la física teórica contemporánea.
es el lugar donde la mecánica cuántica se encuentra de manera más nítida con la teoría de Einstein de la relatividad, estas dos teorías que siguen estando un poco en contradicción una con la otra. Claro. Y finalmente, ¿sí? Dime. Quizá no, solamente para agregar un poco, quizá igual es importante mencionar que la teoría de Einstein, claro, no es una teoría cuántica, una teoría, lo que en física cuando nos referimos cuando decimos una teoría clásica, una teoría que no tiene ningún fenómeno cuántico entre sí, o sea, como involucran. Entonces, el hecho de que Hawking trató de incluir la mecánica cuántica en la teoría de la relatividad general, ahí se dio cuenta, ¿cierto?, de que los agujeros negros emitían este tipo de radiación, ¿cierto? Bueno, claro, tal como tú dices, el campo gravitacional es el único que no ha sido incorporado de manera oficial en el contexto cuántico. Las otras fuerzas que conocemos, las fuerzas nucleares, la fuerza electromagnética, Claro. Están todas dentro de una gran teoría que llamamos el modelo estándar y que funcionan perfectamente bien dentro de este contexto cuántico. Los campos dan lugar a partículas, a excitaciones, como los fotones en el campo electromagnético, etc. Por alguna razón, o por muchas razones, la relatividad general, el campo gravitacional, no es contradictorio con eso y no se ha podido incorporar. Por supuesto, existen teorías actuales, como la teoría de cuerdas, que sí lo incorporan, pero la teoría de cuerdas por ahora tiene otros problemas, entonces, digamos, lo oficialmente aceptado es que el modelo es el modelo estándar y la fuerza gravitacional como una cosa que está fuera. Ahora, lo que hizo Hawking, más bien, es estudiar los otros campos alrededor de campos gravitacionales. O sea, consideró un agujero negro que estaba ahí y campos clásicos, partículas clásicas que podían estar cerca. Y eso es lo que lo hizo llegar a la conclusión de que el agujero negro tenía que estar emitiendo como si fuera un cuerpo caliente. No es una teoría completa, son ideas sacadas de allí y de allá, tal como Bohr al principio del siglo XX fue capaz de sacar muchas conclusiones cuánticas antes de la teoría cuántica. Es la ciencia en acción. Todavía no entendemos bien, pero que nos iluminan. Y estamos más que nunca acostumbrados a la ciencia en acción, ahora que estamos todos preocupados del COVID-19 y toda la gente está mirando cuestiones que no sabemos si son ciertas o no. Claro. Así que, claro, sí. No, te iba solamente a contar, de todas maneras el cálculo de Hawking se ha comprobado de un montón de formas, es súper robusto, ¿cierto? Hay un montón de maneras distintas de hacer el cálculo y siempre se llega a la misma solución. Lo cual es maravilloso porque Hawking partió de una idea muy, muy sencilla originalmente, o sea, una de esas cosas que son brillantes, por supuesto, y a la vez robusta. Yo me acuerdo una vez en un seminario, me acuerdo que, no sé si tú conoces a Bardeen, creo que es uno de los hijos del premio Nobel, que trabaja en gravitación, no recuerdo el nombre, sé que era Villo Bardeen. Me acuerdo que él contó que había contado cuántas maneras distintas habían de llegar a la radiación de Hawking y contó como 33 maneras distintas. Claro. No, sin duda es un resultado tremendamente robusto. Bardeen supongo que es uno de los que partió con la termodinámica de los agujeros negros, ¿no? Sí, claro. Sí, él mismo, claro. Sí, hay muchas maneras, varias de esas son al final muy similares, pero no tenemos una teoría cuántica que explique de manera genérica por qué los agujeros negros tienen que emitir radiación de Hawking. Es algo que, bueno, podemos hablar después, que está relacionado con la tercera gran aporte de Stephen Hawking, que no es una respuesta, sino que es una pregunta, que es la paradoja de la información que él planteó. Básicamente dice que... Esto mismo, te tinca que hablemos de eso. Bueno, podemos hablar de todo, de las tres cosas, sí. Bueno, yo creo que hay que decirlo. Es una cuestión muy importante.
si los agujeros negros son como cuerpos negros que se están evaporando y por eso emiten y no son tan negros, entonces finalmente se van a perder toda la masa y van a desaparecer. Entonces uno se pregunta, para decirlo de manera muy, muy trivial, después podemos profundizar, que si yo tiro el Quijote de la Mancha dentro del agujero negro, luego el agujero negro se va a evaporar como si fuera un carbón, no van a quedar ni cenizas. ¿Dónde quedó el Quijote de la Mancha? ¿Dónde quedó toda la información que había allí? Claro. Es mucho más refinada, yo entiendo, y podemos poco hablar, y sobre todo si hay preguntas, pero es la paradoja de la información. La mecánica cuántica dice que la información no se puede perder. Y entonces esto sería una contradicción a eso, y es algo que ha tenido locos a los físicos hasta el día de hoy, en que hay siempre novedades todos los días sobre esto. Así Sí, es. claro. Y eso Dime. Eso. Entonces, bueno, quizás voy a volver un poco a las preguntas que tú y yo habíamos conversado un poco antes. ¿Por qué es tan importante mezclar la mecánica cuántica con la física de los agujeros negros? ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia que tiene eso, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de la física y también quizás desde el punto de vista, habrá aplicaciones tecnológicas o no? Algo así. Siempre bueno, es muy importante porque, a ver, cuando uno está haciendo relatividad general clásica, hay dos constantes fundamentales de la naturaleza que aparecen, la constante de Newton y la velocidad de la luz. La mecánica cuántica tiene otra constante, h barra, y con esas tres podemos formar distintas cosas. Si las multiplicamos con las potencias adecuadas, podemos formar la llamada escala de Planck. Claro. Se llama escala de Planck porque fue Planck el que se dio cuenta que podía con estas constantes fundamentales construir una unidad fundamental de tiempo, una unidad de espacio y una de energía. En el caso de la unidad de espacio, es 10 a la menos 33 centímetros, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Creo que sí, por eso. Es muy, muy pequeña, 10 a la menos 33 centímetros, mucho más pequeño que las partículas fundamentales. El átomo, por ejemplo, mide 10 a la menos 10 metros, o sea, 10 a la menos 8 centímetros. 10 a la menos 8, esto es 10 a la menos 33. Claro, es un con 23 ceros más grandes. Exacto. Es tremendamente chico. Entonces uno supondría, es una adivinanza culta, ¿no? Pensar que para tamaños más chicos que ese, es imposible que la teoría clásica de la gravedad funcione. Claro. Uno esperaría que ahí... ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es lo que ocurre con las otras teorías, ¿cierto? Siempre ocurren estas cosas, que simplemente mirando las escalas uno se puede dar cuenta desde cuándo, hasta dónde yo puedo hacer la aproximación que llamamos mecánica clásica. Entonces, en el caso particular de un agujero negro, por ejemplo, cuando el volumen de toda esa materia es más chica que la longitud de Planck, es evidente, o es más o menos claro, que no podemos seguir confiando en la teoría clásica, en la relatividad general. De hecho, para muchos es bastante antes incluso. Pero sí, más aún, si existen los agujeros negros y si las singularidades son genéricas, van a ocurrir siempre, tal como Hawking lo había dicho, tiene que haber algo que nos defienda de eso, porque los infinitos son algo que, bueno, que no nos parece razonable que la naturaleza permita. ¿Y qué es lo que nos puede defender de esos infinitos? Bueno, que la teoría deje de ser válida a escalas muy chiquititas y que ocurra, como ocurre con todas las demás teorías, que la teoría clásica tenga su contraparte cuántica que nos diga lo que realmente está pasando. Claro. Y eso también lo otro que nos da confianza, ¿cierto? En que algo nuevo va a reemplazar a la teoría de la relatividad a esa escala muy chica, es que tenemos un montón de evidencia en el pasado con un montón de teorías que eso ha pasado una y otra vez en la historia, o sea, ¿cierto? Cuando
cuando la gente lo que se llamaba la catástrofe ultravioleta, por ejemplo, ahí, eh, o la típica, simplemente el caso más sencillo, es la fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica, que se va infinito la fuerza cuando uno disminuye el radio cero, y por supuesto que ahí tenía que surgir algo nuevo, y surgió la mecánica cuántica. Otro ejemplo que me viene a la mente, quizá un poco más sofisticado, podría ser cuando Enrico Fermi tenía esta teoría de las interacciones débiles, y también aparecían infinitos, bueno, en la expansión o loop, bueno, esas cosas de teoría cuántica de campo, aparecían esos infinitos, y por supuesto que la misma teoría predecía su propia eh, Muerte. la muerte a la escala justamente que apareció la nueva física, que es la teoría electrodébil, que es la masa del bosón Z y el W, esas cosas. Entonces, solamente quería decir eso, de que las teorías, tenemos un montón de ejemplos del pasado en que esto pasa una y otra vez, que las teorías predicen su propia muerte y aparece algo nuevo. Entonces, el esperar que esto no ocurra con la gravedad sería súper especial. Y por eso esperamos que aparezca una nueva teoría que reemplace la teoría de Einstein a esa escala. O antes, como tú dices. Además hay que decir que no solo los agujeros negros son un lugar donde podemos esperar las consecuencias de esta gravedad cuántica. Hay un lugar más importante, pero más inaccesible, que es el comienzo del universo. Todos sabemos que hubo, y estamos seguros hoy día, que hubo un momento en que toda la materia del universo estaba concentrada en un volumen muy pequeñito, lo llamamos el Big Bang. No sabemos exactamente cómo ocurrió eso. Nuevamente, hay muchas teorías de cómo, y de hecho, hay que también decir que Stephen Hawking, otra de las cosas importantes que hizo, tiene que ver con cómo se originaron las inhomogeneidades originales que dieron origen al universo. Es una teoría también cuántica, que hay varios personajes que han estado, que dieron origen a eso. El universo, uno espera, debería haber sido muy homogéneo, entonces hay inhomogeneidades que crearon que en lugares haya estrellas, galaxias, y que no todo sea igual. Esas inhomogeneidades fundamentales se piensan que son cuánticas, y hay varios científicos que trabajaron en eso, y Hawking fue uno de ellos. No sabía eso, no sabía que Hawking había estado metido en eso. Claro, Mujanov, sí, claro. Una cantidad de gente, pero Hawking es uno de ellos. De hecho, cuando estaba en el premio Nobel para Hawking... Eso te iba a preguntar. No, porque normalmente el premio Nobel se lo dan a personas que hacen cuestiones que tienen contrapartes experimentales importantes. Entonces en el Big Bang, lo que quería decir al principio, estaba todo en un volumen muy pequeñito, y por lo tanto uno esperaría que allí nuevamente la gravitación cuántica tenga algo que decir. Entonces es una pregunta importante si queremos saber cuáles son nuestros orígenes, el origen del universo. Sería bueno poder incorporar a la relatividad en el contexto de la mecánica cuántica. Y finalmente hay otra cosa que es puramente humana, que viene ya de Kant, es una cuestión del iluminismo. Sí. Es deseo estético de unir todas las fuerzas, de unificarlo todo. Y ya en el siglo XIX empezó a ocurrir, cuando a fines de ese siglo Maxwell fue capaz de unificar el campo magnético, el campo eléctrico y la luz, y luego se sucedieron todas estas otras fuerzas que se incorporaron a este gran modelo estándar, que hoy de alguna manera unifican todas las fuerzas. De hecho, bueno, en el pasado sabemos que hubo una época en que todas las fuerzas eran una sola. Claro. Y eso es algo bonito, muy estético, pero claro, no son razones muy prácticas. Pero ¿qué nos importa si la podemos pasar bien? Sí, claro. Una pregunta, me dice aquí, profe. Está bonita la guitarra. Claro. Sí. Oye, me acuerdo que tú me habías contado una aplicación tecnológica que surgió a través de
O sea, a través de la idea de Hawking, ¿no? Tuvo como alguna semilla en la idea de Hawking. ¿Nos quieres contar un poquito eso? Claro. Bueno, una de las predicciones que tiene esta cosa de Hawking que mencioné antes de los años 70, la evaporación de los agujeros negros, es bien interesante. Está lleno de agujeros negros hoy día, o sea, lo vemos todos los días. De hecho, se le sacó una famosa foto el año pasado a un gran agujero negro de estos que están dentro de las galaxias y que son súper masivos. Para hacernos una idea. Y quizás que tenemos uno de vecino también, ¿no? Ahora, sí, también se está diciendo que podríamos tener uno de vecino, pero eso ya son elucubraciones. Sí, claro. Pero un agujero negro típico, de los que más hay, tienen más o menos la masa del Sol, un poquito más en general, pero un par de veces la masa del Sol. Eso se ha concentrado, como dije, en un punto, y el horizonte de evento es una esfera que tiene un radio de algunos kilómetros. Es muy pequeñito para ser un objeto astrofísico, muy, muy pequeñito, 2 kilómetros, no es nada. El Sol, o sea, de hecho, si la Tierra nosotros la apretáramos, haríamos un agujero negro cuando tuviese el tamaño de una uva, más o menos. Claro. Sería de una cosita así pequeñita. No hay agujeros negros del tamaño de una uva porque no hay un mecanismo capaz de apretar un planeta como la Tierra. O sea, no hay gigantes apretando planetas. Era la razón que contaba al principio, que pensaban que a lo mejor no podían existir los agujeros negros. Claro. Sin embargo, hay un monstruo gigante que aprieta estrellas grandes, que es la gravedad. Entonces, si las estrellas son suficientemente grandes, van a colapsar debido a su propio peso. Y eso lo que ocurre es que aparece y está lleno de agujeros negros de 2, 3, 4 masas solares, 5, 10, no sé. Con el LIGO hemos visto ahora que hay unas de 30, 40 masas solares. Se han visto distintos tamaños, más grandes, como al centro de nuestra galaxia, no recuerdo ahora, pero son varios millones de masas solares. Sin embargo, para el otro lado no hay agujeros negros chicos, porque no hay mecanismo para formar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Hawking calcula la razón de evaporación, cuánta energía está mandando al espacio evaporándose un agujero negro típico, es tan pero tan pequeña que necesitaríamos muchas edades del universo para que se evaporaran y desaparecieran por completo. Claro. Para que un agujero negro se evapore eficientemente tiene que ser pequeño. Claro. Tiene que ser pequeño. Y la razón, en la fórmula famosa de Hawking, es que la temperatura de Hawking es inversamente proporcional a la masa. Es decir, mientras más masa tiene, es más frío el agujero negro. Y por lo tanto emite menos luz. Claro. Cuando es muy chico el agujero negro, es al revés. Es muy, muy caliente y emite mucha, mucha, mucha luz. Entonces... Se evapora más rápido, entonces. Entonces, claro, necesitamos agujeros negros chicos para poder observar esto. Y como eso astrofísicamente no se ve cómo pueda ocurrir, lo que planteó Hawking es que quizás al comienzo del universo se crearon agujeros negros, en esta sopa muy caliente en el Big Bang, se crearon cuánticamente pequeños agujeros negros que llamó agujeros negros primordiales. Claro. Si existiesen estos y fueran pequeños, entonces podrían evaporarse rápido y cada vez, mientras más se evaporan, más chicos, mientras más chicos, más calientes, más se evaporan, y al final es una evaporación tremenda. De hecho, el paper de Hawking se llama explosiones de agujeros negros. Una pregunta. Si son pequeños, explotan al final. Y si explotan, deberíamos verlos. Y por supuesto que hubo astrónomos interesados en probar eso. Uno de ellos se llamaba John O'Sullivan, un famoso radioastrónomo australiano. John O'Sullivan se puso a mirar con radiotelescopios el cielo en busca de las explosiones de agujeros negros. Ahora, eran señales, él esperaba señales muy débiles que además rebotaban en nubes estelares, qué sé yo. La señal que iba a llegar iba a venir con mucho ruido y había que filtrarla. Él creó un algoritmo
computacional, fue una de las cosas importantes, de hecho, como termina esta historia, van a ver, es lo más importante que hizo. Y buscó y no encontró. De hecho, no hemos visto nunca una explosión de agujeros negros, nunca. Lamentablemente, porque sería maravilloso poder ver esa radiación de Hawking. Sin embargo, bueno, John O'Sullivan, que era un explorador del universo, terminó tremendamente deprimido, me imagino. Claro. Está esa frase de Winston Churchill que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y él no perdió el entusiasmo. Y terminó trabajando en el CSIRO, en Australia, en un proyecto totalmente aplicado. ¿Cuál era el proyecto? El problema que tenían es que la gente estaba ya agotada de cables y quería tener internet inalámbrico. Y el problema del internet inalámbrico es muy singular y muy complejo, porque si yo estoy aquí con mi laptop y pongo una antena que emita en la casa, lo que ocurre es que la señal rebota en las paredes. Hay muchas paredes en los lugares cerrados que son un problema muy grande, porque la señal que yo recojo no es la señal pura de la antena, sino que es la señal de la antena más los rebotes en todas las paredes posibles. La señal viene tremendamente enredada. Pero John ya había hecho el algoritmo y John O'Sullivan patentó el Wi-Fi, que es la patente más importante en la historia de Australia. Maravilloso. No les puedo decir que si no fuera, sería ridículo decir que si no fuera por Hawking no habría internet inalámbrico, pero es bien interesante, claro, cómo las cosas vienen de cualquier lugar, de los lugares menos pensados, que es lo que yo también creo hoy día, por ejemplo, con el COVID-19, todos están mirando los datos, las mascarillas, el número de muertos, las curvas, y finalmente seguro, pero seguro, que la solución va a ser más impensado, de un médico, de un psiquiatra en algún hospital en Hong Kong que está mirando otra cosa. Bueno, que la ciencia... Y eso, siempre, eso ha pasado, eso, claro, eso es maravilloso, ha pasado, inmediatamente me acordé de la historia de por ejemplo, la quimioterapia, que partió de un sastre en Alemania, creo, se puede tener que leer la fuente bien y todo caso, pero la historia cuenta que la descubrió un sastre en Alemania que estaba haciendo con unas tinturas y tenía un amigo que era oncólogo y se dio cuenta que una cierta tintura hacía algo raro con una célula porque él también era un poco aficionado a la biología y le comentó a su amigo y bueno, de ahí partió la quimioterapia. O sea, bueno, no me extraña porque te puedo contar una cosa que estoy seguro. No me acuerdo los nombres ahora de los protagonistas. Alemania, a principios del siglo XX, tenía una industria de tintura, de pigmentos que era tremenda, la más importante del mundo. Y Farben se llamaba. Que incorporaba además, o sea, los pigmentos eran lo principal, pero ahí estaba Bayer, estaba BASF, estaban todas. Se hicieron tristemente célebres en la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a producir el ciclón B, que era el veneno que usaban para matar a los judíos en las cámaras de gas en el Holocausto. Pero bueno, antes de eso hicieron cuestiones maravillosas. Y las sulfas, que son el primer antibiótico que nunca se hizo y que cambió la historia de la humanidad, viene también de los pigmentos. También es una observación que un pigmento, creo que era el rojo de hecho, ¿sí? Era capaz de matar bacterias sin hacer demasiado daño a los tejidos vivos humanos. Y así nace la... Pues, y es re importante, eso, bueno, el COVID-19 nos ha dado la posibilidad de hablar de ciencia bien en general. Generalmente los mayores grandes descubrimientos científicos y avances tecnológicos siempre parten de cosas que nadie está mirando y que nadie se lo esperaba. Por eso que es tan importante, bueno, aquí como que suena un poco como autopromoción, pero por eso es tan importante hacer ciencia básica, porque una y otra vez la historia nos ha mostrado que los más grandes avances parten de simplemente dejar a los científicos que investiguen simplemente por su propia curiosidad, sin pensar en una aplicación. No, claro, está absolutamente lleno de gente. Ya imagínate.
Claro, el GPS, el Wi-Fi, un montón de cosas más, la penicilina. Así es. Oye, ¿y por qué? ¿Tenemos preguntas o no? No tenemos, Sí, no veo. si quieren empezar, a ver, nos quedan 25 minutos, llevamos 35. Si quieres, vamos con una pregunta. La primera pregunta, por ejemplo, que enviaron es la siguiente, lo voy a leer textual. ¿Ok? ¿Es posible que exista materia en el espacio que no podamos ver? Por ejemplo, la oscuridad provocada por algo que no contamos con el medio para percibirlo. Bueno, Claro, depende de lo que mm, significa ver. Ver, o sea, por una parte, evidentemente hay muchas cosas que no podemos ver, las ondas gravitacionales no las podemos ver. Si ver es con los ojos, la mayoría de las cosas que los científicos estamos acostumbrados a usar, la mayoría de los experimentos, no se ven con los ojos, no emiten luz. Por ejemplo, el mismo virus este del CoV-2, SARS, la foto es una foto de un microscopio electrónico, es un claro, haz de electrónico, o las radiografías de sus huesos, es un haz de rayos X. Nada de eso se puede ver. claro. Ahora, hay una cosa que es más impresionante y puede tener que ver con la pregunta, que es la materia oscura, que tiene ese nombre porque no se puede ver, pero no solo con los ojos, no la hemos podido ver con nada. Solo la podemos ver, entre comillas, porque creemos que está provocando, que tiene una interacción gravitacional con el espacio, con el tiempo y con los objetos que la rodean. Entonces Claro. sabemos que es materia oscura, pero solamente por el efecto gravitacional que produce. Eh, Eso es lo más oscuro en términos de materia que jamás hayamos visto. Y más que vale es una fracción importante de todo el universo. Además, ¿no? Ya no recuerdo, pero es una buena parte. Claro. Eh, ¿Qué tan real es eso? Dice alguien. No sé. es que la pregunta anterior era esta. Los electrones pueden estar en más de un lugar a la vez. ¿Es real? ¿O qué tan real es eso? Esa es la pregunta. Absolutamente. Y usted también puede estar en más de un lugar a la vez. La mecánica cuántica no es solo para los electrones, la mecánica cuántica es para todos. Lo que ocurre es que es más evidente en los electrones. Un electrón puede estar en dos lugares a la vez. Sí, yo puedo preparar la función de onda, o sea, la probabilidad, puedo preparar un estado en que el electrón tiene la misma probabilidad de ser medido en dos lugares. Mientras yo no lo mida, en realidad está en todos los lugares el electrón. Claro. O claro, Pero, o dos, o tres, o cuatro. claro, ahora, yo también tengo cierta probabilidad de que se me vea en este momento en Jamaica. Sería fantástico, pero probablemente si calculamos la probabilidad de que eso ocurra, va a ser necesario esperar unas cuantas veces la edad del universo. Claro. Mira, hay alguien un poco más atrás que decía, yo me leí encantadamente hace tiempo su libro Einstein para perplejos. Muchas gracias. Aquí Simple, dice. ¿Mm? había, Eh, había una pregunta antes. sí, a ver, las voy a leer en orden. Ah, las tengo acá anotadas en orden. Dentro de un agujero negro, ¿qué es lo que hay? Esa fue la segunda pregunta que enviaron. Bueno, en realidad no hay nada demasiado peculiar, salvo la singularidad, como dijimos antes, que es ese lugar diminuto de masa, perdón, de densidad infinita y volumen prácticamente cero. Pero fíjate que eso es lo peculiar del agujero negro, que si usted se lanza hacia el horizonte de un agujero negro, cuando pase por él no va a sentir nada en absoluto. O sea, si el agujero negro es pequeño, probablemente se va a desarmar por la fuerza de gravedad, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que sea un agujero negro. Un agujero negro muy grande, por ejemplo, no produce cerca de su horizonte efectos muy terribles. Entonces, si usted está Claro, cerca de un agujero negro y cae, no va a sentir nada.
nada en absoluto, hasta que choque con la singularidad, claro, y ahí todo se le va a acabar. Pero no hay nada particular. La materia que está ahí sí está destinada a ir hacia el centro, pero más que eso, todo ocurre de la misma manera que aquí. Claro. Vamos a la otra pregunta. Primero que nada, quiero decirles que lo están preguntando dónde van a quedar los videos. Bueno, aparte de quedar en el Instagram TV, en la misma cuenta, también van a estar en la cuenta de física de la UAI en YouTube, que se llama UAI Physics and Astronomy, es el canal de YouTube. Entonces ahí van a estar toda esta charla. Otra pregunta. ¿Por qué la teoría de cuerdas es una teoría que no se puede comprobar? No estoy tan seguro de eso. A ver, yo creo que sí. Por mi parte, solamente puedo decir que yo creo que no creo que sea cierto que no se pueda comprobar. La teoría de cuerdas es una teoría que todavía no está completa, que tiene demasiadas alternativas y en la cual se está trabajando. Ahora, yo creo que eso lo tiene que responder, en este caso, Francisco, que trabaja en teoría de cuerdas. No. Así que, Francisco. Bueno, lo único que podría decir por ahora es que la teoría de cuerda, como es una teoría de gravitación cuántica, necesariamente incluye gravitación en las interacciones gravitacionales a nivel cuántico. Entonces, por ser una teoría de gravitación cuántica, la escala, como Andrés contó recién, la escala de Planck, esos 10 elevado a los menos 33 centímetros, todavía no tenemos una tecnología para poder medirla. O sea, de hecho, la teoría de cuerda es súper predictiva en el sentido de que bastaría que tuviéramos acceso a esa energía, a esa escala, y se podría inmediatamente descartar la teoría si está bien o está mal. En ese sentido, da tantas predicciones que se puede descartar inmediatamente, solamente que no tenemos la tecnología. Y lo otro que también, lo último que quería contar era que el problema no es de la teoría de cuerdas per se, es de cualquier teoría que pretenda unificar la gravitación con la mecánica cuántica. Cualquier teoría que intente hacer eso va a tener el mismo problema, porque van a tener el problema de tener que escudriñar esa distancia tan pequeñita para la cual todavía no tenemos la tecnología. Ahora está la esperanza que quizás las observaciones cosmológicas, lo que hablabas tú, Andrés, delante de esta inhomogeneidad en el cosmos, quizás podría darnos la posibilidad de observar fenómenos gravitacionales a escala cuántica que quedaron inflados y plasmados en el universo. Eso sería una opción, pero hasta que no tengamos la tecnología no lo vamos a poder comprobar. Eso es todo. No sé si tú quieres agregar algo más respecto de eso. Ok, vamos por más preguntas, porque se está pasando rápido el tiempo, nos quedan 16 minutos. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la singularidad de un agujero negro de Kerr? Esa fue una pregunta de un físico. ¿Qué significa cómo es la singularidad de un agujero negro de Kerr? Entonces, esa es la pregunta que dice, ¿cómo es la singularidad de un agujero negro de Kerr? Bueno, hay una cosa interesante en esta pregunta, que probablemente la haya hecho un físico. Y puedo aprovechar ahora de hablar de otra cosa. No estoy preparado para las preguntas técnicas en este momento, pero creo poder recordar un poco. Cuando uno tiene estos agujeros negros perfectamente esféricos, llamados de Schwarzschild, cuando uno entra al agujero negro, ¿por qué está obligado a seguir hacia el centro? ¿Qué es eso que lo obliga? Claro. Y es muy fácil responder, porque ustedes si están hoy día aquí parados, se van a dar cuenta que hay algo que los está empujando. Ustedes están avanzando en el tiempo. Hagan lo que hagan, están condenados a viajar al futuro. O sea, a menos que se mueran antes de medianoche, están todos condenados a viajar a mañana miércoles. Es una condena desafortunada quizá para muchos, pero sin duda ustedes, o lo que quede de ustedes, viajará al miércoles. Cuando entramos al agujero negro, el tiempo y la distancia radial se ocupa uno en lugar del otro. Y en realidad ir hacia el centro es el futuro.
Entonces la singularidad de Schwarzschild es lo que llamamos una singularidad futura. Estamos yendo al futuro y no hay nada, ninguna forma de arrancarse del futuro. Ahora, el caso de Kerr, que están preguntando, Kerr es un agujero negro que rota, que gira, que es en realidad lo que uno esperaría de la mayoría de los agujeros negros que ve. Porque, bueno, porque las cosas suelen girar, especialmente las cosas muy pequeñas, porque normalmente parten grandes nubes que giran, porque, bueno, todo tiene posibilidad de estar girando un poquito, y cuando se contraen, como si fuera una bailarina de ballet, cada vez va girando más y más rápido. Entonces, normalmente los agujeros negros chiquitos están ahí girando. Y ese es el llamado un agujero de Kerr. El agujero Y también era gira, australiano, que es, ¿cierto? otro australiano, sí. ¿Murió? No ¿Estaba vivo? recuerdo. No sé, no lo sé. Murió. Bueno. Y cuando giran hay un efecto que ocurre, que hay dos horizontes, uno más exterior y otro más interior. Y cuando uno pasa el segundo, ocurre que se encuentra con la singularidad como ahí. Deja de ser una singularidad futura. De hecho, uno se puede sentar al lado de la singularidad y mirarla. No está condenado a chocar con ella. Es una singularidad tipo tiempo. Una singularidad. Entonces, un poquito distinta en ese sentido. Supongo que eso es lo que me está preguntando. Y creo que era el caso de Kerr, en la cual, pero tendría que ver el diagrama de nuevo, ¿no? Eso. Hay un montón de preguntas más, me voy a apurar porque se está acabando el tiempo rapidísimo. ¿Los electrones pueden estar en más de un lugar a la vez? Esa fue la pregunta que ya tú atacaste ya. ¿Qué opinan del agujero negro más cercano a la Tierra? No sé cuál es el agujero. O sea, a ver, anda ahora dando vueltas una teoría por unas anomalías que ocurren en el cinturón de... ¿Cómo se llama el cinturón, Francisco? Se me olvidó. De Oort. Bueno, es un nombre nórdico. Bueno, hay No un recuerdo. cinturón que es muy grande, que está en la parte de más afuera del sistema solar. Claro. Y observan ciertas anomalías, o sea, ciertos movimientos que no son lo que uno espera usando las ecuaciones. Entonces, una de las soluciones que se han dado es que puede que haya un agujero negro en el sistema solar, o antes se pensó en un planeta, el planeta 9, le dicen, creo, ¿no? Pero son cuestiones súper especulativas, que han sido también bien destruidas. Y lo que pasa es que Edward Witten, uno de los físicos y uno de los científicos más citados contemporáneos, escribió un paper sobre eso, y entonces le ha dado mucha publicidad. Yo no sé si nuestro amigo está preguntando sobre este agujero negro, porque los otros agujeros negros, no sé cuál es el que está más cerca, pero hay muchos, digamos, en nuestra galaxia, y cerca. Sí, claro, sí. Sí, no sé, quizás ahí quizás puede poner un comentario la persona que preguntó si está escuchando, quizás podría tratar de Pero no tengo mucha opinión sobre este hipotético agujero negro que estaría en nuestro claro. sistema solar. No, es muy especulativo. Pues me puse a revisar rapidito, Roy Kerr está vivo, tiene 86 años y una corrección, es neozelandés. Yo dije que era australiano, es neozelandés. Sí. Okay. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estatus de las teorías como Loop Quantum Gravity o teoría de cuerda? Pues yo creo que ahí ya, cuando uno habla de teorías que no están completas, a ver, la palabra teoría es bien tricky. Yo no diría que, o sea, la palabra teoría en ciencia normalmente se usa para las verdades más absolutas que el ser humano tiene en sus ideas. La teoría atómica, la teoría de la evolución, la teoría cuántica, la relatividad general. Las teorías como Loop Quantum Gravity o teoría de cuerdas son construcciones teóricas que todavía están entre ser teoría y ser una hipótesis, ¿no? Son cuestiones más especulativas. Quizás. ¿Cómo? Quizás mejor decirle modelos todavía. Claro, modelo. Y
y por lo tanto son muy opinables, mientras ahora, en mi opinión, Loop Quantum Gravity está lejos, pero mucho más lejos que teoría de cuerdas, de ser una buena candidata a una teoría correcta. Pero esas son decepciones personales que he tenido, yo no soy experto en ninguna de las dos, y al escuchar las charlas y escuchar a los expertos, me parece que teoría de cuerdas tiene fundamentos y unas bases mucho más sólidas, es muy bonita además como teoría, y bueno, y hay que esperar, ¿no? Sí, claro. Eh, ya, que esta es una pregunta que ha salido hartas veces, de que qué piensan, qué pensamos de la teoría de Wolfram, de la manera de hacer física. Yo no sé si tú tienes alguna... Yo no entiendo mucho, o sea, Stephen Wolfram, para los que no, es una pregunta que probablemente para la mayoría de la gente que nos están viendo no sabe quién es Wolfram, ni qué es la teoría de Wolfram. Wolfram es un matemático y es conocido y famoso por un software que se llama Matemática y que usamos una cantidad muy grande de físicos, de ingenieros. Es un software, una aplicación que es muy útil para resolver ecuaciones, para hacer muchas cosas matemáticas, punto. Es muy importante, yo creo que eso es realmente su Sí, gran aporte al conocimiento. una tremenda contribución, claro. Ahora bien, él sacó un libro que se llama A New Kind of Science hace, no sé, 10, 20 años. Sí, La idea en realidad ni siquiera es totalmente de él, hay una antigua, y esto es una cuestión matemática, una antigua construcción que se llama el autómata celular, que es un conjunto de reglas que produce y no voy a ponerme a explicar, unos diagramas muy bonitos. Hay que acordar, murió hace poco John Conway, que hizo uno de los autómatas celulares más célebres, que se llama el juego del SIDA. Bueno, los autómatas celulares tienen, digamos, son juegos que tienen reglas tremendamente simples y que producen patrones muy complejos y son re sorprendentes. Y Wolfram a partir de esto ve en estos patrones cuestiones que se parecen mucho a la naturaleza, y eso es verdad y es bien impresionante. Pero todo lo que he visto al respecto me parece que no tiene mucho... O sea, lo que pasa es que además él lo está vendiendo como si fuera una cuestión muy fundamental, y no, definitivamente. Así que no creo que valga la pena hablar mucho de eso. sí, sí, no, yo opino parecido a ti. O sea, una de las cosas típicas de Wolfram es que como que te explica todo, pero no te dice nada. Entonces, es como una constante en estas cosas. Oye, Eh, aquí, ¿qué ¿Ah? piensan? Yo dije, yo estoy mirando, ¿qué piensan de Interstellar? Preguntan. Sí, sí. ¿Qué pensamos de Esa me Interstellar? gustó. Mira, yo veo que está mi hija Martina también en el público, y Interstellar en realidad me gustó más por la relación padre-hijo que por la ciencia. Es una película que a mí me encantó. Me encanta la música, esa música de órgano que tiene. Yo la recomendaría siempre. Sí. Y tiene otra gracia que es súper bonita. Tiene un agujero negro simulado. ¿Cómo se llamaba el agujero negro? Me olvidé, ahora tenía un nombre. ¿Garganto? ¿Algo así? ¿Garganto? Gargantúa, claro. Sí. Y es la modelación gráfica de un agujero negro más perfecta que se había hecho al menos hasta entonces. Claro, con los presupuestos de Hollywood, hacer una simulación maravillosa es, es muy lindo. Y es muy lindo en particular porque Y ahí estuvo Kip Thorne detrás de esa simulación, ¿no? Kip Thorne estuvo detrás de todo, o sea, de mucho. Estuvo detrás Claro. del guión original. De hecho, él fue el que planteó primero el guión y después Christopher Nolan lo terminó y lo hizo más para todo el Quizás mundo. podría, en 20 segundos podría decir quién es Kip Thorne, para la gente que está escuchando. Kip Thorne es un físico, mire, déjame mostrarle, que escribió este libro, entre otras cosas, que debe ser, para mi gusto, es el mejor libro de divulgación de nuestra área. Black Holes and Time Warps. Está en castellano también, Agujeros Negros y no sé cómo se llama en castellano.
no sé cómo le dirán. Bueno, y fajitas de tiempo. Y bueno, Kip Thorne fue uno de los que recibió el premio Nobel por la detección de ondas gravitacionales hace poco. Sí, bueno, eso es lo más importante, pero es que este libro me encanta, quería aprovechar de recomendar. Sí, Kip Thorne fue el primero en ponerse a hablar de, no sé si fue en realidad el primero en ponerse a hablar de ondas gravitacionales, pero levantó el LIGO, el proyecto LIGO, que fue un claro. proyecto que mucha gente no creía en él y él lo empujó mucho y se ganó el premio Nobel por la detección del 2016, ¿no? De ondas gravitacionales, fue uno de los 3 ganadores. Creo que Claro, también sí. en el O sea, la detección fue el 2016 2012 y el premio Nobel fue el 2016, creo, si es que recuerdo bien. Bueno. Kip Thorne también es el que inventó los agujeros de gusano, por eso están en la película. Ajá. Que los agujeros de gusano son otra solución de las ecuaciones de Einstein, pero eso sí en este caso no tienen ninguna forma de producirse. Uno trata y no sabemos cómo se podrían producir. Así que, Oye, mira, no sé, que nos queda poquito tiempo. No sé si quieres decir más cosas antes de responder quizás las últimas preguntas. ¿no? No, hay una No. pregunta que dice, miren, primero que nada, hay un par de preguntas que quizás van a quedar ahí que no me puede responder, pero sí les vamos a tratar de responder a través de mensaje directo por Instagram, por si acaso. Así que para que no se sientan dejados de lado, vamos a intentar hacerlo. Eh, una pregunta dice, Por. si se detectara la materia oscura, ¿esto provocaría que la luz... No, no, perdón, esa ya la vimos ya. ¿Cuál es la diferencia entre teoría cuerda y supercuerda? Oye, Eso. ahí sí, a ti amigo nos está diciendo que es Oort. O sea, creo que lo dije bien. Creo que es El Oort. nombre, el cinturón de Oort. Afuera. Ah, ya, perfecto. eh, bueno, Bueno, la teoría de supercuerdas, bueno, Francisco es mejor que yo para eso, pero cuenta Francisco lo que es la supersimetría tú mejor. bueno, una supersimetría es una nueva simetría una simetría del espacio-tiempo que también predice que todas las partículas tienen un partner que se llama el partner supersimétrico. Y la teoría de supercuerda es la teoría de cuerdas que también predice predice estas partículas supersimétricas y es parte fundamental de la teoría. Antes de eso existía la teoría que no era supersimétrica y que, bueno, estaba incompleta, tenía un montón de consistencia, entonces era necesario involucrarla. Pero bueno, eso, nos queda 1 minuto y 45 segundos. Eh, no hay, Yo parece veo que ya aquí claro, ¿conocen el teorema de la raqueta de tenis? Dice alguien. Yo no sé lo que es, ¿tú sabes lo que es? teorema de la raqueta de tenis, Sí, no, no sé lo que es. pero hay una cosa famosa de Feynman que no se llama teorema. ¿Es lo de la inestabilidad del sólido rígido cuando rota eso o no? ¿Nada que ver? No sé, para qué no. Pero aquí yo veo más preguntas. Si se detectara la materia oscura, ¿esto provocaría que la luz necesite un medio para propagarse? Sí, esa es O- la que ya tú respondiste, fue de las Son primeras preguntas preguntas que... que yo pregunto, o sea, si se detectara no cambiaría nada, digamos, si se detectara la materia oscura. Esperemos que se detecte pronto, pero no va a provocar nada. Mira, aquí hay una La- pregunta muy linda para ti. Tú que eres un divulgador científico ya destacado y connotado y muy reputado. Dice, ¿qué opinan sobre la incidencia de la difusión científica en los imaginarios sociales, la literatura, cine? Nos quedan 20 segundos. Pero yo creo que eso es muy importante. Como científico, creo que la divulgación científica es una mala palabra. La ciencia es una cuestión que se siente, que es una cuestión muy humana, muy emotiva. Y yo creo que lo más importante cuando se comunica ciencia es comunicar eso y no los 5 detalles. segundos. Así que con eso nos vamos, parece. Y muchas Muchas gracias. gracias.